Muy buenos días a todos y todas. Gracias por unirse a nuestro webinar. Es un placer contar con su participación en esta sesión que hemos dedicado para mejorar la gestión del programa de integración escolar. En primer lugar, señalar que este webinar lleva como nombre Mejorando la gestión PIE, orientaciones sobre la postulación a PIE años 2024 y 2025. El objetivo principal de esta jornada es contribuir con los lineamientos que permitan a los equipos de los establecimientos educacionales para que puedan realizar estos procesos en el menor tiempo posible y de una manera mucho más expedita y eficiente, a fin de liberar estos tiempos para la tarea pedagógica, que es lo que verdaderamente importa. Al mismo tiempo, quiero aprovechar de detallar algunos aspectos importantes del encuentro del día de hoy. Primero comentarles que la jornada está dirigida por el equipo de operaciones PIE y por ello está con nosotros Roberto Valenzuela como administrador de este webinar, Carlos Alberto Muñoz como nuestro expositor, Débora Barrera ayudándonos también en el chat y yo, Sonia Carreño, como la anfitriona. Hemos reorganizado esta jornada de esta forma, ya que don Genaro, que es el coordinador del equipo y quien es nuestro principal expositor, no podrá estar presente el día de hoy. ¿Ya? También vamos a agradecer la compañía de la Unidad de Educación Especial, quienes estarán atentas a la información que nosotros estaremos compartiendo en este encuentro. En cuanto a la metodología que utilizaremos en esta jornada, les cuento que esto tendrá una hora aproximada, entre 1 hora y media y 2 horas. Vamos viendo cómo se va organizando y cómo se va llevando a cabo la presentación. Esperamos también que este tiempo sea suficiente para poder abordar todos los temas que queremos exponer. Además, esto se centrará en temas específicamente de gestión y operación del programa de integración escolar. Y lo que buscamos con esta sesión es poder entregar estrategias, lineamientos, señalamientos e información para poder mejorar la postulación al PIE. Además, en esta oportunidad vamos a implementar una nueva dinámica nueva para nosotros como equipo, porque nunca antes lo habíamos hecho, ¿cierto? Y es que después de abordar algunas temáticas en esta exposición, les va a aparecer a ustedes una ventana emergente en cada una de sus pantallas, donde habrán algunas preguntas sencillas, tipo encuestas, ¿ya? Y van a poder seleccionar ahí una opción para poder responderles. La verdad es que nos encantaría que pudieran participar respondiendo a estas preguntas, ya que esto nos va a permitir, ¿cierto?, tener una retroalimentación de los contenidos que debemos seguir tratando, quizás en prontos webinars más adelante. Y además resolver dudas en este mismo espacio, ¿cierto?, que no estén quedando completamente aclaradas durante la exposición. También les cuento que este webinar tiene capacidad para 1000 personas conectadas, por lo tanto, para la tranquilidad, mencionarles que el webinar será grabado y quedará disponible en el canal de YouTube oficial del Ministerio de Educación. De igual manera, la presentación que se utilizará el día de hoy quedará publicada en el sitio web de la Unidad de Educación Especial. Por otra parte, si tienen alguna consulta, los invitamos a que escriban en el chat de este webinar. Nosotros vamos a estar atentos a sus consultas y si por alguna razón no logramos responderlas todas en este espacio, estas van a ser atendidas posterior al webinar a través de algún otro medio. No olviden también que nos pueden escribir todas sus dudas a nuestro correo electrónico apoyoplataformapie@mineduc.cl, donde nosotros también seremos los encargados de atenderlas. Por último, les quiero recordar que existe abundante material de apoyo, ¿cierto? Ya disponible en el sitio web de la Unidad de Educación Especial para que ustedes puedan complementar y profundizar la información que les vamos a compartir el día de hoy. Ahora bien, dicho todo lo anterior, voy a dejar con ustedes a Carlos Alberto Muñoz para que pueda comenzar con la presentación. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días. ¿Me podrían confirmar si se escucha, por favor? ¿Se escucha bien? Al parecer estaba sonando doble el Sí, audio. ¿Se escucha bien? no, se escucha bien, Carlos. Perfecto, resolvimos el tema entonces del acople de audio. Hola, buenos días. Carlos Alberto Muñoz, por acá, integrante del equipo de operaciones PIE, para poder presentar lo que hemos llamado este webinar Mejorando la gestión PIE, con orientaciones sobre la postulación PIE 2024 y 2025. Eh, la idea justamente es poder realizar esta actividad tratando varios temas que lo más probable es pasemos por algunas temáticas que la gran mayoría de los asistentes conoce, eh, pero hay que de repente tener presente que los equipos, hay equipos nuevos en los colegios, hay una rotación de equipos, hay también cosas que con el tiempo, a pesar de que uno las va realizando anualmente, estas se van olvidando en algunas instancias. La idea es poder refrescar la información necesaria para poder llevar a cabo el correcto proceso de incorporación de los estudiantes en la plataforma del programa de integración escolar, del PIE. Los aspectos que voy a abordar y las temáticas por donde vamos en sí va a llevar este webinar, va a tener información sobre la postulación en la plataforma de los estudiantes del programa de integración escolar, así como el formulario único de evaluación integral, el FUDEI. Se van a tratar también temas referidos a lo que es el diagnóstico médico y la valoración de salud que requieren estos estudiantes. Vamos a ver temáticas relacionadas con las escuelas rurales, temas con los cursos combinados y cómo se llevan a cabo el ingreso de las horas de apoyo y cómo se efectúa la postulación de los estudiantes en este tipo de cursos. Vamos a tratar también temática de profesionales evaluadores, que son los que se registran en la plataforma. También cómo se ingresa el personal de apoyo. Se hablará también de la evaluación de proceso, de los diagnósticos, y vamos a tratar los errores más comunes que se presentan durante la postulación y que nosotros como personas a cargo tanto de los correos de apoyo plataforma PIE como consultas.fudei, apoyo incrementos son los que vamos recibiendo durante los procesos de postulación. Y es bueno detenernos ya al final de la presentación en esos puntos para tratar de evitar que se cometan y se logre el proceso de postulación de una manera lo más fluida posible, entendiendo que estos trámites administrativos deberían quedar en segundo plano para dar el 100% de la atención a la labor pedagógica que realizan con los estudiantes en los establecimientos. ¿Okay? Entonces nos vamos a mover por estas temáticas, tenemos aproximadamente una hora y media, casi dos, para poder ir pausadamente tratando estos temas. Me dicen que se escucha mal, no sé si se escucha bien ahora, alguien que me pueda confirmar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Carlos, se tiende a variar el volumen, como que va y viene. Ya, Sí, quizás si le subes el volumen a tu computador. vamos a ver. No, estoy al 100% con volumen. No, ¿se sigue escuchando así, mal? ¿O con cambio de tonos? Ahora mejor. Perfecto, gracias. Bueno, sin más preámbulos y esperando que de aquí en adelante se mejore el sonido del audio, mejore el audio, continuamos. Entonces, los señalamientos para una mejor gestión del programa de integración escolar. Lineamientos acerca de la postulación y de algo importante, de lo que es el formulario único de evaluación integral, el FUDEI. Hay que mencionar que antes de realizar la postulación al proceso o a la plataforma del programa de integración escolar, se debe verificar que todos los estudiantes cuenten con su respectivo FUDEI. Es importante esto, dado que para el año 2025 lo que se espera es que las plataformas de FUDEI y PIE estén fusionadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el proceso 2025
no podré postular a un estudiante al programa de integración escolar si es que no tengo su respectivo FUDEI en estado creado en la plataforma y obviamente impreso y firmado por el director en la carpeta del estudiante. Esto va a comenzar a contar del año 2025. Este año se mantienen las plataformas trabajando de manera independiente, lo que implica que lo que suelen hacer algunos establecimientos es que primero realizan la postulación en la plataforma del PIE y luego realizan el FUDEI, cosa que tiende a ser una mala práctica, porque lo lógico es que primero esté hecho su FUDEI, el que corresponde, en la plataforma y esté en la carpeta del estudiante, y después de eso yo realice la postulación en la plataforma del PIE. En el título del webinar habla de los procesos 2025, ya saben por qué hacíamos referencia a eso, por lo que va a ocurrir con el tema de la fusión de las plataformas. Si hay de los participantes representante legal de alguna entidad sostenedora que maneje colegios tanto con PIE como escuelas especiales que atienden a alumnos con discapacidad, señalar que para el proceso del ISET, que es el incremento de la subvención de educación especial diferencial, este año, 2024, sí FUDEI está fusionado con esa plataforma. Y ahí sí deben tener presente, y ahí están todos los ojos puestos para ese proceso que va a comenzar ya la próxima semana, el día 27 de marzo. Porque efectivamente los estudiantes que van a poder, por los cuales van a poder pedir el incremento de la subvención de educación especial, deben tener creado su FUDEI, ahí sí la plataforma está fusionadas y si no está hecho ese FUDEI no se podrá completar la postulación. Así que todos los ojos puestos este año con ISET FUDEI y el 2025 PIE FUDEI, para que más o menos vamos haciéndonos como un hábito de cómo se debe llevar a cabo este proceso. Siempre primero llenando estos formularios, siempre llenando su FUDEI respectivo y después el proceso de postulación. Y lo que buscamos justamente es poder reducir la carga administrativa, y esto es porque FUDEI pide prácticamente los mismos datos que pide luego la plataforma PIE para llevar a cabo la postulación. Por ende, si FUDEI está completo, teniendo fusionadas las plataformas, bastará solamente un botón para que vaya la plataforma PIE a buscar los datos y precargue o cargue los datos en la ficha de postulación. Simplemente se debe apretar un botón para continuar el proceso y no tener que hacer lo que se hace hoy en día, que se replica casi prácticamente los mismos antecedentes. Lo que está en FUDEI se replica en la plataforma PIE. Señalar que todos los estudiantes deben ser postulados, tanto estudiantes antiguos, que es del año anterior, y los estudiantes nuevos que ingresan este año al colegio. Todos los estudiantes deben ser postulados, y esto es muy importante, y a pesar de que algunos de los estudiantes pueden decir que esto ya se sabe, que es sabido, todos los años nos topamos con situaciones que, finalizado el proceso de postulación, empiezan a llegar correos de entidades sostenedoras indicando que no están recibiendo la totalidad de la subvención que esperaban, y cuando entramos a revisar su postulación nos damos cuenta que solamente postularon a los alumnos nuevos y no hicieron lo propio con los alumnos antiguos. O incluso peor, nos hemos topado con situaciones más extremas en donde hay sostenedores que señalan no estar recibiendo subvención a pesar de haber postulado a los estudiantes. Cuando tenemos que entrar a indagar qué es lo que ocurre, nos damos cuenta que solo llenaron los FUDEI, solo completaron sus FUDEI, los imprimieron y no hicieron el trabajo en la plataforma PIE. ¿Okay? Así que tener presente aquello, todos los estudiantes deben ser postulados, tanto antiguos como nuevos, en la plataforma PIE. ¿Okay? Y esto ya es como un tips, una recomendación, una sugerencia, tómenlo de esa forma. Se pide que una vez que los cursos cuenten con su personal de apoyo, se comienza incorporando a los estudiantes que presenten necesidad educativa permanente, que vengan del año anterior. Y esto es porque la forma de postular a estos estudiantes es solamente con el botón postular. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes que vienen del año anterior con diagnóstico permanente aparecen con su diagnóstico precargado en la plataforma. Por ende, simplemente después de cargar el curso con personal de apoyo, yo ingreso y hago un clic en el botón postular y de esa manera queda automáticamente incorporado al proceso PIE del año 2024. Solamente requiero un botón para completar la postulación. Pide que sigan con los alumnos con diagnóstico transitorios ingresados el año anterior, puesto que solamente requieren que se ingrese el RUT y la fecha de la evaluación de proceso, que es la evaluación que se debe realizar el año anterior, que tiene que estar en la carpeta del estudiante, por ende, es solamente con este antecedente la postulación de alumnos con diagnóstico transitorio en la plataforma PIE. Y obviamente después continuar con los alumnos nuevos, que ya requiere más información porque es tanto los datos del evaluador como de los evaluadores complementarios.
Me refiero a que emite el diagnóstico y los profesionales asistentes que complementan ese diagnóstico. Reitero que estos son recomendaciones. Lo más probable es que a lo mejor en comunidades educativas ya tienen su proceso definido cómo lo hacen año a año, pero esto más o menos son recomendaciones. Se pide también además comenzar lo antes posible con la postulación de alumnos nuevos, ya evaluados, y esto a fin de que vaya a ocurrir que se venza la vigencia de algunos diagnósticos, por ejemplo, de aquellos informes de profesionales cuya antigüedad máxima es de 2 meses. Y acá en la plataforma PIE, los que están familiarizados con ella, cuando yo ingreso el dato del profesional que emite el diagnóstico, despliega un calendario y para los diagnósticos que duran solamente 12 meses es un año calendario. Quiere decir que si, por ejemplo, el día 27 de marzo, el día que se va a abrir la plataforma, tengo un diagnóstico que fue en Carlos, disculpa que te interrumpa, pero se está escuchando muy bajito. No, no, ya no se está escuchando nada. No, no se escucha. ya, no sé si se escucha ahora. ¿Mejor? ¿Eco? ¿No eco? ¿No? Sí, se escucha bien. Ya veamos si con estos audífonos funciona un poco mejor. Con esto. Bueno, lo que decíamos, eran tips y recomendaciones respecto a comenzar lo antes posible con la postulación de los alumnos nuevos, cuya vigencia de los diagnósticos esté próximo a cumplir la antigüedad máxima. Acá el ejemplo es con diagnósticos, por ejemplo, que solamente duran 12 meses, es lo que yo mencionaba, y al 27 de marzo, que es la fecha en que va a levantarse la plataforma PIE, tengo un diagnóstico del 27 de marzo de 2023, solamente ese día, el 27 de marzo de 2024, podría incorporar a ese estudiante. Ya al 28 de marzo ya cumpliría más de un año calendario, por ende no serviría, y si yo dejo pasar este dato, ya el diagnóstico no podría ser ingresado en la plataforma, no desplegaría el calendario con la fecha correspondiente. Así que ojo con estos diagnósticos que pueden estar próximos a vencer, cercano a la fecha de la del inicio de la plataforma. A tener presente que al postular a los alumnos y alumnas con identificador provisorio escolar IP, si luego de la postulación y del registro del atributo PIE en el SIGE, estos estudiantes obtienen RUT nacional, aquí hay que tener presente que deben ocupar la opción cambio de RUT en SIGE. Esto es porque suele ocurrir que los encargados del SIGE no son la misma persona que realiza la postulación en la plataforma PIE. Por ende, hay que tener presente que si un estudiante que fue matriculado en el colegio con este famoso IPE, que es un RUT sobre 100 millones, que es postulado en la plataforma PIE, y luego de traspasado el atributo en el SIGE, elimino este RUT sobre 100 millones y matriculo el nuevo RUT que se le asigna a este alumno extranjero, la postulación PIE va a perder. Y esto es porque lo que hacen es eliminar, me dicen que es un poco mejor ahora. ¿Aló? ¿Sí? Vamos a ver si podemos resolver este tema un momento, por favor.
¿Está mejor ahora? Ya, bueno, sí sirven, ya. Bueno, retomo entonces. El tema de los alumnos con este identificador provisorio escolar, el famoso IPE, que es un RUT sobre 100 millones. Lo que mencionaba es que si luego de la postulación, de que el estudiante con IPE, eh, ya con su atributo PIE en el SIGE, si no se ocupa la opción cambio de root y el mismo SIGE entrega, el atributo PIE desaparece. Entonces, ahí a los encargados SIGE que trabajen en coordinación con la persona encargada de registrar los antecedentes en la plataforma, porque se debe utilizar esta opción cambio de root en vez de eliminar, que es lo que comúnmente hacen. Un alumno viene con el nuevo root, eliminan el root sobre 100 millones, lo que hace que se pierda el atributo PIE y lo matriculan con el root nacional. Hay que tener presente siempre ocupar la opción cambio de root en SIGE. Vamos ahora a otro tema, del diagnóstico médico y la valoración de salud. Es necesario acá hacer la precisión y tratar de definir bien qué es lo que se entiende para el proceso de postulación en la plataforma PIE cuando se refiere a diagnóstico médico del déficit y lo que se refiere a la valoración de salud. Esto es porque el diagnóstico médico del déficit lo que tiene como fin es determinar, obviamente, el déficit, tipo y grado asociado a la NEE que presenta el estudiante o el alumno o alumno. Mientras que la valoración de salud tiene como objetivo indagar sobre la condición general de salud del estudiante que influye en su aprendizaje. Y esto puede ser el peso, talla u otras condiciones de salud. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer bien esa distinción de los propósitos que tienen estos dos informes. El informe del diagnóstico médico del déficit y la valoración de salud. ¿Por qué hacemos hincapié en que tenemos que tener claridad y precisión acerca de estos dos informes? Porque para efectos del ingreso de estudiantes, tanto en la plataforma PIE como en la plataforma FUDEI, los diagnósticos donde deben ingresar el dato del profesional a cargo de la valoración de salud, y esta no debe tener más de un año de antigüedad, y que solo en la plataforma PIE se pide ingresar el RUT y no su fecha de emisión, son los diagnósticos de diagnóstico permanente, discapacidad intelectual, diagnóstico transitorio, trastornos específicos del lenguaje mixto o expresivo, diagnóstico de dificultad específicas del aprendizaje y el diagnóstico de funcionamiento intelectual en rango límite. En estos 4 diagnósticos en la plataforma PIE, lo que se pide ingresar es el RUT del profesional a cargo de la valoración de salud. Tengo la presente. ¿Cómo se ve esto en plataforma? ¿Cómo se define esto en plataforma? Con un ejemplo, discapacidad intelectual. Es un diagnóstico que no emite un profesional de la salud. Cuando nos vemos enfrentados en la plataforma, en el proceso de postulación, se nos pide que registremos el diagnóstico, discapacidad intelectual, y nos pide el profesional a cargo de la emisión del diagnóstico. Para el caso del ejemplo, quien emite el diagnóstico es un psicólogo. Esta evaluación integral tiene que ser complementada con un profesor de educación especial diferencial, que es el que emite el informe pedagógico. Y aquí sí, en este diagnóstico se pide que se registre el RUT del profesional de la salud a cargo de la valoración de la salud, que ya definimos anteriormente que la valoración de salud es indagar acerca de las condiciones generales de salud del estudiante y no del déficit. Lo vemos ahora con un ejemplo de un diagnóstico transitorio, trastorno específico del lenguaje mixto o expresivo. Si nos enfrentamos a la plataforma, lo que nos va a pedir nuevamente es, dígame quién emite el diagnóstico. Para el caso del ejemplo, lo emite un fonoaudiólogo. Para el caso de complementar con un informe de profesor de educación diferencial, el informe pedagógico, se debe registrar el RUT del profesional a cargo de la valoración de salud. ¿Ok? Ahí más o menos con un ejemplo con un diagnóstico transitorio y un diagnóstico permanente. Atención acá, porque los diagnósticos del déficit asociado a la NEE que emite un médico son todo el resto. Todo el resto son el diagnóstico transitorio que nos falta, trastorno del déficit atencional y el resto de los diagnósticos permanentes. Disfasia severa, sordoceguera, lo que es síndrome de Down, baja visión, sordera, ceguera, las hipoacusias,
trastorno del espectro autista, discapacidad múltiple o motora, el retraso global del desarrollo y lo que es el GARD, las graves alteraciones de la relación y la comunicación. En estos diagnósticos, la plataforma PIE lo que pide efectivamente es registrar el diagnóstico perdón, el informe del déficit. Y esto es lo que deben tener presente. Eventualmente, este mismo profesional puede ser que emita el diagnóstico y además sea quien emita la valoración del estado de salud del estudiante. Eventualmente, es que no la ha emitido, yo voy a requerir que en la carpeta del estudiante esté un informe de la condición general de salud del estudiante. Aparte del diagnóstico médico que define el déficit, si es que no se realizó la valoración de salud, debo tener un informe de otro profesional que haya hecho esa evaluación. ¿Cómo lo vemos en plataforma entonces? Con ejemplos de los que están a cargo de cargar la información en la plataforma. Ejemplo, trastorno de déficit atencional, un diagnóstico transitorio. Cuando yo me enfrento a la ficha de postulación, lo que me pide la plataforma es que yo registre ahora sí el profesional médico que emite el diagnóstico. Y además, ese diagnóstico lo debo complementar con un informe pedagógico. Eso es lo que pide la plataforma PIE para completar la postulación, por ejemplo, de un trastorno de déficit atencional. Y el ejemplo lo tomamos con un diagnóstico permanente, por ejemplo, trastorno del espectro autista. Nuevamente, requiero de un informe del médico que defina el déficit del estudiante, por ejemplo, un neurólogo o un psiquiatra. Además, estén los informes de los profesionales complementarios, como el fonoaudiólogo, psicólogo, psicóloga, que emite los informes de los apoyos que requiere. Y además requiero el informe pedagógico del profesor de educación diferencial. Eso es lo que voy registrando en la plataforma. Y un ejemplo ya con 2 diagnósticos. ¿Por qué es importante tener presente lo que yo acabo de decir? Porque se suele confundir el tema de la valoración de salud con el diagnóstico médico. Y muchas veces nos escriben en los correos indicando, por ejemplo, y apoyándose en esta pregunta, que es una pregunta que está en el formulario de preguntas frecuentes de educación especial, que da cuenta de lo siguiente. Nos menciona, ¿cuál es el propósito de actualizar la valoración o examen del estado general de salud del estudiante cada 2 años? Entonces suelen confundir esta pregunta, por ejemplo, con una postulación de un trastorno de déficit atencional. Nos escriben diciendo que postular a un estudiante, pero la plataforma no les permite porque el calendario no da más de un año de postulación. Y preguntan por qué no le permite con más de un año si hay una pregunta que dice que yo debo cada 2 años tener un examen de salud de un estudiante. Entonces, aquí es donde creemos que se provoca gran confusión y es lo que esperamos que quede claro, que en la plataforma, ya lo vimos anteriormente, para un trastorno de déficit atencional, lo que yo requiero es el diagnóstico médico y no el ingreso de la valoración de salud. Voy a ser reiterativo en indicar que si el mismo profesional que emite el diagnóstico realizó la valoración de salud, no requiero nada más, pero si no tengo ese documento, yo lo voy a tener que complementar con otro profesional y ese documento va a quedar en la carpeta del estudiante, en el expediente del estudiante. ¿Okay? En resumen, de lo que yo he dicho, para efectos de la postulación en la plataforma en sí, en la plataforma PIE, aproximadamente solo el 40% de la matrícula PIE o incluso menos requeriría o requiere una valoración de la condición general de salud para ser postulada. No es el 100%. Se suele pensar que todos los años yo tengo que recurrir a un médico, evaluar a todos mis estudiantes del PIE para ver su condición de salud. No, solamente se requiere esto para los estudiantes nuevos con diagnóstico transitorio y para estudiantes nuevos de carácter permanente y alumnos transitorios que requieran un tercer año de apoyo en PIE. Y esto es prácticamente lo mismo que un alumno nuevo, dado que los diagnósticos transitorios cada 2 años se deben ir postulando como un alumno nuevo. Entonces, solamente para ese tipo de alumnos yo requiero un examen o una valoración de la condición general de salud de estos estudiantes para ser postulados. ¿Ok? Tenemos una dinámica para poder llevar a cabo respecto a lo que se ha tratado hasta el momento, de los problemas del audio, para ver si es
se está haciendo claro con la información que se está entregando. Tenemos algunas preguntas que van a aparecer en su pantalla para las votaciones, así que los invitamos a participar. Vamos a partir con la primera, con la pregunta número 1, para que esté atento nuestro ingeniero informático en los controles. Va a aparecer la pregunta número 1, a la cual ustedes van a tener que votar o responder con la alternativa que van a aparecer en pantalla en cualquier momento. Y vamos a ir viendo si efectivamente se está entendiendo lo que se está tratando en el webinar. Pregunta número 1, de lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver cómo va quedando la información clara o no. Les consulto, ¿en qué año se funcionará o integrarán las plataformas FUDEI y PIE? Las alternativas son 2024, 2025 o 2026. Acá es una única opción, los invitamos a participar. No, no se escucha. Vamos a hacer la votación mientras en pantalla para que la completen y vamos a ver si podemos cambiar el computador. Ya, vamos a ver si se escucha. Me cambié a otro computador. ¿Se escucha? Roberto, sí. Ya, dejamos puesta. Sí, Carlos, se escucha. Muchas gracias. Pido las disculpas correspondientes por el tema de falla técnica. Estas cosas pueden pasar. Ya, voy a aparecer con el nombre de Sonia. Pero es la alternativa que tenemos. Bueno, dejamos una pregunta planteada respecto a lo que se había tratado. Vamos a compartir los resultados, por favor, Roberto. Era una pregunta bastante sencilla de todas formas. ¿En qué año se fusionarán o integrarán las plataformas FUDE y PIE? Si nos puedes compartir los resultados, Roberto. Ya. Tenemos que el 87% menciona que esto va a ser fusionado el año 2025, así que efectivamente es correcto. Ojo con ese 11%, el año 2024 la fusión es solamente para las escuelas que atiendan alumnos con discapacidad y postulan al incremento de la subvención de educación especial diferencial, del ICE, ¿ok? Esa escuela sí comienza en este 2024. El PIE con FUDEI es el 2025 y el 2026 son un 2%, puso que era para el 2026. Vamos con la pregunta 2 para hacer más interactivo esta accidentada presentación. Pregunta número 2, Roberto, si la puedes proyectar, por favor. Pregunta 2 para los asistentes. La pregunta es, si la valoración de salud es el diagnóstico del estudiante, de acuerdo a lo que ya hablamos, ¿sí o no? No requiere más análisis. Vamos a dar algunos segundos para que respondan y evaluemos si se está entendiendo hasta el momento lo que estamos planteando.
¿Sí? ¿Estamos? Ya, 10 segundos más nos dice acá mi ingeniero informático para poder proyectar los resultados acerca de si quedó claro. La valoración de salud, ¿es el diagnóstico del estudiante? Bueno, tenemos que el 96% señala que no, que la valoración de salud no es específicamente el diagnóstico del estudiante. Sí se requiere para cierto diagnóstico que ya lo mencionamos, que complementa el diagnóstico cuando lo emite un profesional que no es un profesional médico. Como en el caso de discapacidad intelectual, que el diagnóstico lo emite un psicólogo, se complementa con el informe del profesor diferencial y además tiene que estar ahí la valoración de la condición de salud del estudiante. Solo un 4% señala que sí es la valoración de salud el diagnóstico, así que ojo ahí, tratemos de reforzar o vamos a tratar de reforzar esta información para que esta duda se resuelva. Tenemos una tercera pregunta, si la puedes proyectar. Pregunta 3, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, si el diagnóstico médico determina el tipo y grado del déficit que presenta el estudiante. Y acá tenemos nuevamente una opción única, sí o no. Vamos a dar algunos segundos para que respondan y analizamos la cantidad de respuestas correctas y el porcentaje de preguntas erradas. ¿Estamos? 15 segundos me informan acá mi voz en off. Reiteramos la pregunta, si el diagnóstico médico determina el tipo y grado de déficit que presenta el estudiante. Respuesta sí o no. Entonces, el 79% responde que sí, que el diagnóstico médico determina el tipo y grado de déficit que presenta el estudiante. Opción correcta. Y ojo acá, hay un 21% que menciona que el diagnóstico médico no tendría que determinar el tipo y grado del déficit que presenta el alumno o alumna. Ojo que esto es siempre visto desde el punto de vista de la plataforma PIE. Ojo, lo estamos planteando desde ahí. Y así, la plataforma PIE el informe o el dato que se agrega del profesional médico, cuando es valoración de salud o cuando es diagnóstico médico, ¿cuál de los dos determina el déficit del estudiante? Continuamos entonces. Avanzamos, por favor. Bueno, nos pasamos a otro tema, el tema de las escuelas rurales. Mencionar que las escuelas rurales pueden incorporar más de 2 estudiantes con diagnóstico permanente asociado a discapacidad durante la etapa regular de postulación. La normativa señala, o el decreto 170 señala que las escuelas urbanas pueden postular un máximo de 5 estudiantes con diagnóstico transitorio, 2 estudiantes con diagnóstico permanente. Las escuelas rurales tienen esta flexibilidad que pueden incorporar más de 2 estudiantes con diagnóstico permanente en la etapa de ingreso regular. Y lo que se pide justamente es que utilicen este periodo de ingreso regular para incorporar a todos sus estudiantes y dejen el proceso de ingreso excepcional solamente para las escuelas eh, urbanas. ¿Ok? Lo que no implica, por ejemplo, que si en una escuela rural se matriculó un estudiante después del proceso de ingreso regular a pie, que no puedan presentarlo después en el proceso de ingreso excepcional, no hay ningún problema. Pero la idea es que sean los menos casos y que gracias a esta flexibilidad de las escuelas rurales puedan incorporar a todos sus estudiantes durante el periodo regular. Existe la posibilidad, y ojo con esto, porque acá nos tomamos un poco con el tema del convenio PIE y de la actualización del convenio PIE, y esto es porque existe la posibilidad de realizar una distribución solidaria de los recursos. Ojo con eso porque esto implica que una escuela con muchos alumnos de PIE, ya sea urbana o rural, podría o puede transferir recursos a una escuela con pocos estudiantes PIE, y esto previa una autorización de la Ceremi, pero esta opción es solo para aquellas entidades sostenedoras que tengan actualizado su convenio PIE al nuevo formato. El nuevo formato es la cláusula 9, si no me equivoco, es la cláusula 8,
señala que está esta opción de poder distribuir estos recursos. No voy a ahondar más en el tema del convenio PIE, para no alargarme más respecto a ese tema. De todas formas, si tienen dudas, alguna entidad sostenedora, algún representante de entidad sostenedora, si tiene dudas del estado de su convenio, nos puede escribir al correo apoyo@mineduc.cl, y acá podemos revisar si le corresponde o no llevar a cabo la actualización del convenio. Actualmente hay un avance de un 75% de convenios actualizados, solo un 25% quedaría o falta por actualizar, y ahí es labor que se tiene que realizar en conjunto con las secretarías regionales de educación, con la Seremi de Educación. Eso respecto a las escuelas rurales. ¿Avanzamos? Continuamos entonces con los cursos combinados. Información importante respecto a este tema sobre los cursos combinados. Y acá esto aplica para establecimientos que trabajan justamente con cursos o estudiantes que están compartiendo una misma sala. Por ejemplo, que estén alumnos de kinder con pre-kinder en una misma sala, alumnos de primero básico con segundo básico, tercero, cuarto, etcétera, como ejemplo. Estos cursos funcionan en una misma sala, como ya lo mencioné, y el curso combinado hay que tener presente que se eh, considera un solo curso. A pesar de que pueden estar kinder con pre-kinder, primero con segundo, esto es un solo curso. Por ende, si es un solo curso, la normativa dice que por curso yo puedo incorporar un máximo de 5 estudiantes con diagnóstico transitorio y 2 estudiantes con diagnóstico permanente. A pesar, ojo, a pesar de que tanto en SIGE como en la plataforma PIE, estos cursos se van a ver separados. Yo cuando ingrese a las plataformas voy a ver las nóminas de los cursos, quién está en primero y quién está en segundo, quién está en kinder o en pre-kinder, pero si trabajan en cursos combinados y en la práctica están compartiendo en la misma sala, esto es autorregulable. O sea, yo como encargado, como director de un establecimiento con PIE o encargado de registrar los datos, debo tener presente de que si mi colegio tengo un curso combinado, el máximo de estudiantes que yo voy a poder incorporar en plataforma es solo de 5 estudiantes transitorios y 2 estudiantes permanentes entre estos dos cursos o entre estos dos grupos de alumnos. No más. Avanzamos. Respecto a este mismo tema, las escuelas urbanas que trabajan con cursos combinados deben informar mediante un correo, y ya lo hemos estado recibiendo. Nosotros que estamos a cargo de estos correos ya estamos recibiendo, antes de que inicie el proceso, nos están informando qué cursos en qué escuelas urbanas están trabajando con esta opción de cursos combinados y que están regularizados en el SIGE. Para eso se requiere que se envíe un correo con el RBD del establecimiento, el tipo de enseñanza, que es prebásica, básico, media, el curso, la letra del curso y qué cursos son los que están combinados. Con esa información basta para que una vez que la plataforma funcione o durante el proceso de postulación, nosotros vamos haciendo la combinación en la plataforma RIA. Recuerden que esto es autorregulable y tienen que informarlo. Y esto es fiscalizado por la Superintendencia de Educación. Si lo ojo con este punto. Y las escuelas de carácter rural, por su singularidad, están eximidos de informar qué cursos son sus cursos combinados. Nos escriben también bastantes escuelas diciendo que queremos combinar kinder con pre-kinder, primero con segundo, y cuando vamos a hacer la combinación nos damos cuenta de que son una escuela rural. No requieren informar esto. ¿Por qué es importante? Y si avanzamos por favor con la siguiente. Esto es porque la plataforma, al informar qué cursos son los que están trabajando como cursos combinados, no realizará la resta de las horas de contrato cada vez que se registren las horas de apoyo en un curso. La correcta utilización de esta flexibilidad, como ya lo dije, es responsabilidad de cada sostenedor, de cada director o encargado de registrar los datos en la plataforma y es fiscalizada por la superintendencia. Siguiente. Siguiente nuevamente. No, una más. Es que estaba el ejemplo, pero no te preocupes. Si ahí quedaba el ejemplo de si en una misma sala se encuentran combinados primero básico con segundo, en la plataforma PIE deberán asignar el número de horas necesarias del personal de apoyo, tanto para el primero básico, y a continuación completar el proceso cargando la misma información y repitiendo la operación en el segundo básico. Por ejemplo, si tengo un profesor diferencial contratado por 40 horas, si yo en un curso combinado registro 10 horas de apoyo, automáticamente de sus horas de contrato me van a quedar 30 disponibles. Si yo replico esas 10 horas de apoyo en el segundo básico, como es el ejemplo,
va a descontar 10 horas más de contrato, me van a quedar solo 20. Eso si yo no aviso que son cursos combinados. Y en algún momento me va a aparecer un mensaje de que ya no tengo más horas disponibles para este profesional. Entonces, por eso es importante que informen qué cursos son los cursos combinados para que no haga esta resta doble de las horas de contrato y tome estas 10 horas en primero y estas 10 horas en segundo como un solo curso y solamente se descuenten 10 horas de las horas de apoyo de contrato. Ahora sí, por favor. Bueno, pasamos a otro tema y acá es de los profesionales evaluadores, señalar que esto está bien controlado por la plataforma. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, los profesionales evaluadores deben estar autorizados en el registro de profesionales de la educación especial. Y la plataforma pide, al digitar un root de un profesional que no está dentro de este registro, va a aparecer una alerta indicando que no se encontró este root dentro del registro de profesionales médicos. A su vez, los profesionales médicos deben estar acreditados por la Superintendencia de Salud en cuanto a la posesión de las especialidades, de acuerdo a como lo señala el artículo 16 del decreto 170, y no hacen el trámite que hacen los profesores diferenciales ni los asistentes de la educación como psicólogos, psicólogas, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, o psicopedagogos o psicopedagogas. No tienen que ir y realizar un trámite de registro en el registro de profesionales MINEUC, sino que esto se complementa, o esta base del registro MINEUC se complementa con lo que informa la Superintendencia de Salud. Nos suelen ocurrir situaciones, por ejemplo, de establecimientos que están registrando un root de un profesional médico y que la plataforma les indica que no ha encontrado al profesional o no ha encontrado la especialidad que yo estoy seleccionando. Y aquí cobra la relevancia de poder empezar a postular a los estudiantes lo antes posible, porque tienen que alertar inmediatamente si es que efectivamente están con la información de que el profesional está dentro del registro de la Superintendencia de Salud con su respectiva especialidad, pero la plataforma BIE no está reconociendo ese RUT. Puede ser que ese médico se haya inscrito después de que se haya cargado la información de los médicos en el registro de profesionales. Y esto se está haciendo diariamente. O sea, hoy día podríamos hacer una carga de los profesionales médicos y mañana ya un profesional nuevo podría estar inscribiendo su especialidad de la superintendencia y ahí la plataforma no lo va a reconocer. Sin embargo, es importante que si ocurre esto, lo alerten y desde acá nosotros lo gestionamos para que la plataforma o ese root entre dentro de este registro y la plataforma lo reconozca. Y bueno, lo siguiente que los profesionales tienen que ser atingentes a su diagnóstico y en la siguiente lámina aparecen los diagnósticos, el profesional que emite el diagnóstico y como indico, todo esto está, lo controla la plataforma. O sea, yo no podría, por ejemplo, postular a un diagnóstico de autismo con un profesional médico que no tenga la especialidad de psiquiatría o neurología. La plataforma me va a frenar, me va a mandar una alerta de que el ruto que estoy ingresando o no está dentro del registro o no cuenta con la especialidad que requiere ese diagnóstico. Entonces, todo esto está controlado, ya sea por quien emite el diagnóstico y por los profesionales que complementan este diagnóstico. Siendo con el ejemplo, por ejemplo, eh, autismo, médico con una especialidad de psiquiatría o neurología, y se complementa con el informe de un psicólogo, psicóloga, fonoaudiólogo, fonoaudióloga o profesor o profesora de educación diferencial. Siguiente. Nos pasamos ahora al personal de apoyo. Acá mencionar que hay que recordar que tanto docentes como asistentes profesionales que van a prestar apoyo en los cursos estén correctamente registrados en SIGE con sus horas de contrato. Ya mencionamos que lo que ocurre con los cursos combinados, por ejemplo, que se van descontando las horas y si no se informa, puede llegar un momento en que un profesional quede sin sus horas disponibles, si es que no está actualizada esta información. De repente cuando son muchos cursos y yo voy agregando, por ejemplo, de 2 horas de apoyo, si me aparece alguna alerta, tengo que estar ahí viendo si es que registré las horas correctas, si es que no me equivoqué, si estoy en un curso distinto. Sin embargo, si estoy seguro de que las horas que estoy ingresando están bien, tengo que necesariamente ir a hablar con el encargado SIGE para revisar si las horas que están siendo informadas en esa plataforma corresponden a la realidad de las horas por las cuales está contratada o contratado un profesional. Hay que tener presente que al registrar el personal de apoyo se consigna al educador diferencial y a los profesionales asistentes de la educación como personal de apoyo. ¿Okay? Acá no se deben registrar las horas del coordinador
las horas del profesor de aula regular. No, en la plataforma solamente se ingresan las horas de los profesionales que prestan apoyo y sus horas que están prestando apoyo, del educador diferencial y de los profesionales asistentes de la educación. Y la plataforma también señala o pide que las horas se registren de manera cronológica y en números enteros. De la evaluación de proceso, ahora nos pasamos a otro tema. Señalar que los alumnos, por ejemplo, con diagnóstico transitorio de continuidad que requieren, o sea, se requiere confirmar al final de cada año la persistencia de este diagnóstico. Hay que entender que la entrega de la subvención es contra diagnóstico, o sea, yo recibo subvención por cada alumno que presenta cierta condición y esto tiene que estar evaluado por un diagnóstico. Esta evaluación corresponde a la evaluación anual de proceso y no requiere necesariamente la aplicación de pruebas estructuradas. Así que ojo con los diagnósticos transitorios que van o que vienen del año anterior, porque requiero necesariamente para un segundo año confirmar la persistencia de este diagnóstico. Y es lo que yo mencionaba al principio, los alumnos de transitorios de continuidad, la plataforma solo pide un profesional para ingresar el RUT y la fecha en que se lleva a cabo la evaluación anual de proceso, que por lo general esta tiene que hacerse al final de cada año. Ese es el dato que va a pedir la plataforma para la postulación de alumnos de continuidad. En el segundo año de postulación, la evaluación que se registra es la evaluación de proceso, y lo que mencioné anteriormente. En el segundo año, para postular a un estudiante, requiere ingresar este RUT de este profesional a cargo de la evaluación de procesos que se tuvo que llevar a cabo el año anterior, en donde el profesional idóneo acreditó la necesidad de continuidad en el programa. Avanzamos, por favor. Avanzamos, una más. En la siguiente tabla, acá se muestran los profesionales que son definidos como los idóneos para la evaluación de procesos de fines del año anterior, que acreditan o que confirman el diagnóstico. Y la continuidad, y que justifican, obviamente la continuidad del programa del estudiante con diagnóstico transitorio que ingresó a pie el año anterior. Por ejemplo, si postulé el año 2023 alumnos con dificultades específicas del aprendizaje, para postularlo por un segundo año, la plataforma me va a pedir que registre el RUT del profesional a cargo o idóneo que confirma o reafirma la persistencia del diagnóstico, y esto está a cargo de un profesor de educación diferencial. Para el trastorno específico del lenguaje, requiero que un fonoaudiólogo o fonoaudióloga confirme o haya confirmado a fines del año anterior la persistencia del diagnóstico. Lo mismo con rendimiento intelectual en rango límite, se requiere un informe de un psicólogo o psicóloga. Y lo del trastorno de déficit atencional, que requiere, ojo, acá requiere que un médico especialista sea quien confirme la persistencia del déficit para postular a un estudiante con este diagnóstico por un segundo año. Aquí están estos asteriscos que mencionan que esta información es la que se registra en la postulación del año siguiente. En esta parte volvemos a tener varias consultas por correo, sobre todo con el trastorno de déficit atencional, y vuelve a haber una confusión con el tema de la valoración de salud cada 2 años. Esto es porque cuando intentan postular a un estudiante, el calendario que se abre da solamente un año como margen para poder ingresar la evaluación de proceso del año anterior. Solo un año. Y que se suele confundir con la valoración de salud, indicando que nos indican que esto que las preguntas frecuentes señalan que la valoración de salud puede durar 2 años, entonces empieza esa confusión. Con esto queremos dejar en claro que los alumnos de continuidad se postulan informando el profesional que está en este cuadro. ¿Avanzamos? Un ejemplo, ¿cómo nos vemos enfrentados en la plataforma cuando tenemos un alumno postulado con trastornos específicos del lenguaje de continuidad? Ya sabemos que nos va a pedir solo el dato de un profesional. Para el caso del ejemplo es un fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Se requiere que se ingrese el RUT y la fecha de la evaluación de proceso que se tuvo que llevar a cabo el año anterior. Ese es el dato que se registra. Si lo vemos con otro ejemplo, ahora, funcionamiento intelectual en rango límite nuevamente. Solamente un profesional y con eso nos damos cuenta automáticamente que es un alumno que tiene que venir con su diagnóstico precargado.
solamente pide el ingreso de un profesional, que es el caso del profesional idóneo que confirma que el alumno o estudiante requiere un año más en el programa, y es el dato que se registra en la plataforma. ¿Avanzamos? Una más otra, por favor, porque acá llegamos a la instancia de la pregunta número 4. Le voy a pedir a Roberto que nos ayude. ¿Puedo volver atrás? Dos atrás, por favor. Va a aparecer entonces en pantalla la pregunta 4 para ir midiendo si lo que se está exponiendo está quedando claro, si la puede proyectar. Y la pregunta 4 menciona que para la postulación al PIDE de un estudiante con diagnóstico de trastorno de déficit atencional que va a iniciar su segundo año en PIDE, requiere valoración de salud o la confirmación de su trastorno. Esta ya es más compleja, así que vamos a dar algunos minutos para que respondan. Reitero, para la postulación al PIDE de un estudiante con diagnóstico de trastorno de déficit atencional que va a iniciar su segundo año en el PIDE, se requiere valoración de salud o confirmación de su trastorno. ¿Ya? ¿Cómo vamos con la respuesta, Roberto? Ya. Vamos, mostremos entonces para ir avanzando el resultado, por favor. Entonces, para la postulación al PIDE de un estudiante con diagnóstico de trastorno de déficit atencional que va a iniciar un segundo año en PIDE, se requiere valoración de salud, un 15% respondió que requiere valoración de salud, y un 85% requiere, o informa que requiere la confirmación de su trastorno. Y acá efectivamente el 85% está en lo correcto. Ojo con este 15%, el trastorno de déficit atencional no es la valoración de salud lo que se pide. Ya lo dijimos anteriormente que la valoración de salud tiene como objetivo ver el tema de la condición de salud general del estudiante. Lo que yo requiero para postular a un estudiante de continuidad es que a fin de año sea un profesional médico confirme la permanencia del déficit para postular a este estudiante. ¿Avanzamos? Ya. Ahora nos vamos a meter de lleno con el tema de los diagnósticos. Y aquí hay que tener claridad sobre los diagnósticos que dependen de la edad del estudiante. Hay diagnósticos, por ejemplo, discapacidad intelectual y funcionamiento intelectual en rango límite, donde para que aparezca este diagnóstico, los estudiantes deben tener 6 años o más. Nos suele ocurrir de repente que hay situaciones en que nos escriben o nos dicen, no me aparece el diagnóstico, por ejemplo, de discapacidad intelectual. Y cuando vamos a revisar, efectivamente, el estudiante aún no ha cumplido la edad que menciona la normativa para poder ser incorporado por ese diagnóstico. Y lo mismo con retraso global del desarrollo, que solamente les va a aparecer en plataforma a los estudiantes cuya edad es menor a los 6 años. Así que deben tener presente ese antecedente. Lo otro es que hay que cautelar que el diagnóstico de ingreso corresponda al curso al que asiste el estudiante. Acá hay que tener presente que el sistema no permite la postulación de estudiantes con diagnóstico de dificultades específicas del aprendizaje, por ejemplo, en la educación parvularia. Eso no va a aparecer si es que estoy ingresando en un kinder o prekinder. Y aquí, atención con los trastornos específicos del lenguaje, porque hay que contemplar que la aplicación de la prueba IPTEL es obligatoria, y esto viene siendo obligatorio para alumnos con diagnóstico de TEL, y se aplica desde los 7 años y hasta los 9 años, 11 meses. Quiere decir que los alumnos que están con edad dentro de ese rango de la edad, la plataforma va a pedir que se registren los resultados de la prueba del y esto no se recomienda aplicar antes que el alumno cumpla los 7 años. Y a los alumnos que son de menos de 7 años les van a aparecer que deben registrar las evaluaciones o los resultados de las pruebas del decreto 1300. ¿Okay? Así que tener presente el tema de la edad y esta prueba IETEL para el trastorno específico del lenguaje. Ya llegando a la última parte, tratar de mencionar los errores más comunes que se producen durante la postulación para evitar de que estos no se sigan repitiendo. Por ejemplo, hay una confusión en el uso de los sistemas.
Ejemplo, postular a los estudiantes en FUDE. Ya lo dijimos al principio, que se vienen a dar cuenta cuando ya el proceso está cerrado, cuando ya no empiezan a llegar los recursos o la subvención de educación especial diferencial, que solo, por ejemplo, se llenaron los FUDE y no se postuló a los estudiantes en la plataforma. Así que ojo con eso. Son plataformas que hasta el momento funcionan de manera independiente. Por ende, debo necesariamente crear el FUDE y después, posteriormente, llevar a cabo el proceso de postulación en la plataforma PIB. Que lo dijimos al principio también, postular a los estudiantes nuevos, creyendo que los antiguos no requieren postularse. Acá reiteramos, se requieren que tanto alumnos nuevos como alumnos antiguos se postulen. En lugar de registrar las horas de apoyo al curso de los profesionales PIE, registra las horas totales de contrato del profesional PIE. Ejemplo, en un curso declaran las 44 horas cronológicas pensando que están declarando las horas de contrato. Y no, deben declararse solo las horas de apoyo. Y en lugar de registrar las horas de apoyo al curso de los profesionales PIE, registran las horas de contrato del profesional de aula regular. Eso también es un error. No se registran las horas ni de coordinador ni de profesor de aula regular en el tema de personal de apoyo. Avanzamos. Bueno, efectuar la postulación en los últimos días. Ya he sabido que la gran cantidad de usuarios que pueda estar en una plataforma puede provocar una saturación de los sistemas. Así que lo ideal es no dejar el cierre de la postulación para el último día. Dejar pasar el tiempo sin postular a los estudiantes nuevos, cuyo diagnóstico tiene vigencia como máximo 1 año, también lo mencionamos al principio, ya que esto provoca que los alumnos deben ser evaluados nuevamente si es que yo dejo pasar el plazo porque se vence y el calendario que se despliega ya no me permite incorporar a estos estudiantes. Y lo mismo con dejar pasar el tiempo sin postular a los alumnos cuyo diagnóstico depende de la edad de los estudiantes, y que esto provoca que alumnos precargados que se postulan por edad pierdan la precarga al sobrepasar la edad máxima permitida para el respectivo diagnóstico. Y ahí está el ejemplo de retraso global del desarrollo que se puede incorporar o se puede postular solo cuando el estudiante tiene menos de 6 años. Si el estudiante ya cumple los 6 años, durante el proceso de postulación ya ese diagnóstico desaparece y no se puede postular con ese diagnóstico y habría que evaluarlo ya con discapacidad intelectual si es que corresponde. Avanzamos. Perdón, acá, confundir, ya lo hemos visto, lo hemos dado vuelta en este tema, confundir la valoración médica, que es la condición general de salud del estudiante, con lo que es el diagnóstico médico que define el déficit del estudiante. Y por último, tener precaución con los cambios de curso y los cambios de IVA-RUN una vez finalizada la postulación. Ojo, porque la plataforma PIE, cuando yo efectúo la postulación del estudiante, si lo cambio de curso, como la plataforma no sabe si el curso donde yo lo estoy cambiando hay personal de apoyo, lo que hace es eliminar la postulación, porque es como que nos dijeran, no, acredíteme que hay personal de apoyo para dejarlo en este curso como alumno PIE. Entonces hay que tener especial cuidado que si durante la postulación, no sé, pongo el ejemplo de que al 15 de abril yo postulé a todos mis estudiantes y cerré el proceso, si el 16 de abril un estudiante se cambia de curso, el proceso sigue abierto, la plataforma va a eliminar esa postulación. Y lo más probable es que después, cuando se marquen los estudiantes, le van a faltar alumnos. Y alguien va a decir, pero ojo que yo postulé esta cantidad y acá está mi alumno y acá está el comprobante que lo postulé. Claro, pero hasta esa fecha no se había marcado el alumno en SIGE y al día siguiente el alumno se cambió de curso. Por ende, la plataforma eliminó la postulación. Entonces, acá lo que se pide es que el encargado del SIGE trate de trabajar en conjunto con la persona que está a cargo del ingreso de la información en la plataforma PIE. Así que ojo con eso. Lo mismo con los cambios de IPA-RUT, ya sabemos que se debe ocupar la opción cambio de RUT y nunca eliminar el RUT 100 millones para incorporar al estudiante con RUT nacional. Eso, llegamos a la pregunta número 5 con la cual vamos a cerrar. Roberto, si la puedes proyectar, para ir quedando y tanteando cuán claro han ido quedando la información que hemos ido entregando. Se deben registrar en la plataforma PIE las horas del coordinador PIE y el profesor jefe como horas de apoyo. Pregunta, respuesta sí o no.
¿Cómo estamos, Roberto? Ya, podemos entonces proyectar los resultados. Es una pregunta fácil, era lo que estábamos hablando ya ahora en lo último. Perfecto. Se deben registrar en la plataforma PIE las horas del coordinador PIE y profesor jefe. El 94% señala que no, está correcto. Y ojo con ese 6%, las horas de apoyo que se registran en la plataforma son las horas de apoyo efectivo tanto del profesor de educación diferencial como los asistentes de la educación. Creo que queda una más. Sí, por último, recordar que hay bastante información que se ha ido actualizando en el sitio web de la Unidad de Educación Especial. Ahí está la URL para ingresar. También ya se están publicando la información en comunidad escolar. Está publicada la fecha de FUDEI, que esto ya se habilitó el día de ayer. Y se dio aviso ya de la fecha en que se da inicio a la postulación PIE, que es el 27 de marzo y hasta el 15 de mayo. Lo mismo con la postulación al incremento de lo que es el ICEP, que también está publicado. Los canales de consulta, por lo general, cuando sean temas de carácter técnico normativo, ojalá que éstas se hagan llegar directamente al Departamento Provincial de Educación o a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, con los encargados de Educación Especial Diferencial. Lo que es ayuda a Mineduc es para consultas generales, básicamente de funcionamiento de plataforma y consultas bastante generales. Ojalá lo técnico normativo vaya lo que es de PROC y CEREMI, consultas generales de funcionamiento a ayuda a Mineduc, lo mismo que lo que es apoyo a plataforma PIE y consultas.fudei, temas ojalá de funcionamiento, uso de funcionamiento de plataforma, que es lo que se especializa en estos dos correos. De igual manera se pueden hacer otro tipo de consultas, pero deben entender que estas van a ser derivadas a la unidad de educación especial para que desde allá se emita una respuesta y por lo general puede tener tal vez un tiempo de demora mayor al que se suele responder de estos correos. Creo que con eso terminamos para dejar la palabra a Sonia y continuar con lo que viene. Les agradezco la participación y la atención. Pido las disculpas del caso por los problemas técnicos que nos surgieron con el tema del audio. Ha llegado bastante consulta al chat, estamos viendo pasar, son varias. Vamos a tratar de resolver algunas y, ojo, hay que tener paciencia. Después de finalizado este webinar, lo que se pide es extraer el chat, sacar las preguntas más frecuentes, eh, tomar los usuarios y responderlas. Si es que hay alguna pregunta que se ha planteado por el chat que no es respondida en los próximos días, no hay ningún problema en que la planteen a través del correo, indicando participé del webinar del día jueves 21, me quedó tal duda con este punto, me gustaría que lo aclararan y acá lo vamos a revisar. Eso, dejo acá, voy a apagar la cámara para que aparezca Sonia, sea un poco más didáctico. Le agradezco, muchas gracias. Ya, agradecemos a Carlos por su exposición. Vamos a plantear un par de preguntas que llegaron a través del chat. El primero es que si el FUDEI debe estar creado para la postulación de los alumnos en el PIE, y la verdad es que debe estar creado y finalizado. Esta es la idea, creado y finalizado para que puedan postular a los estudiantes a la plataforma de PIE. Otra de las preguntas que llegó es si los estudiantes con RUT IP, si no obtienen su RUT nacional, no pueden ser incorporados a la plataforma PIE. La verdad es que si ellos cuentan con su identificador provisorio escolar, van a poder incorporarse a la plataforma para pertenecer al programa de integración escolar.
Respecto de, que es una pregunta frecuente, del tiempo de antigüedad de la valoración de salud, recordar que se solicita la valoración cuando se está integrando al estudiante a la plataforma y esta valoración no puede superar los 12 meses, ¿ya? Posterior a este ingreso, la valoración de salud para los alumnos transitorios se debe incorporar nuevamente a la plataforma en su perdón, al tercer año. Bien, en la plataforma. Cuando se completa el ciclo de los 2 años, en su tercera postulación a través de la plataforma, entonces sí tiene que integrar nuevamente su valoración de salud. Y esa es una de las preguntas más frecuentes que llegaron. Por nuestra parte, la verdad es que agradecemos por su atención, por su participación, las preguntas, como dijo Carlos Alberto, que llegaron al chat y que no logramos atender en este espacio, las vamos a recabar, las vamos a recopilar para lograr entregarles y brindarles respuesta a todos ustedes. También sabemos que muchos de los que están presentes conocen esta información, pero para nosotros es importante siempre recordarla y hacer énfasis, ¿cierto?, en aquellos aspectos que los van a ayudar a bajar la carga administrativa para ocupar estos tiempos en la tarea pedagógica, como dijimos anteriormente. La verdad es que esperamos haber sido claros en este webinar y que esta jornada haya sido satisfactoria para todos ustedes. Y para cada uno de ustedes, recuerden que el webinar está siendo grabado, por lo tanto va a ser subido en el canal oficial del Ministerio de Educación en YouTube. Así es que damos por finalizado, esperamos que estén muy bien, que tengan una linda tarde y muchas gracias. Perdón, me dicen que Andrea Pérez pide la palabra, ¿sí? Andrea. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Eh, Muy claras las explicaciones, se agradece de parte del equipo de Operaciones PIE, ha sido súper interesante escucharlo, ¿cierto? Y espero que así también, como le queda claro, como nos queda claro a nosotros como profesionales, también ojalá ir aclarando todas las dudas que van surgiendo. Queríamos, con profesionales del equipo de atención a la diversidad, hacer algunas precisiones y reforzar más bien lo que ya han declarado los profesionales de Operaciones PIE. Fundamentalmente, pensando nosotros desde el ámbito más técnico-pedagógico, que quede la claridad que hay ciertos procesos que se llevan a cabo desde que el estudiante ingresa y por una parte, y que por otra parte, esos procesos dan cuenta de ciertos informes o también hay otros momentos en los que se requiere cierto ingreso a la plataforma con algunos requerimientos que no son lo mismo, pero que información de un proceso va nutriendo también aquella postulación, específicamente a través de una plataforma o el registro en los formularios que se requiere. Por una parte, entonces, el proceso de evaluación diagnóstica integral para el ingreso de los estudiantes tiene, como decíamos en el webinar anterior, distintos procesos involucrados, ¿verdad? Dentro de estos procesos, el entrevistar a la familia para conocer la historia del estudiante desde su nacimiento hasta la actualidad, el realizar una valoración de salud en general, ¿no es cierto?, del estudiante, el tener un diagnóstico específico, realizar una evaluación en el ámbito pedagógico, etcétera, ¿verdad? De estos distintos procesos, en nuestro portal web de educación especial hay formatos donde se registran esas informaciones, ¿cierto? Hay un formato que es obligatorio, que está en la web, que es el formulario único integral de evaluación integral, el FUDEI, donde ya llevado a cabo ese proceso se va registrando la información y eso va a ser requisito para poder postularlo, naturalmente, porque nos permite tener claridad de las condiciones, características del estudiante y sus necesidades para postularlo al PIE. Por otro lado, hay varios formatos que son opcionales. Un formato que para derivar a una interconsulta, un formato para dar cuenta de la información que se recogió en el proceso de evaluación diagnóstica integral a la familia y también un formato de valoración de salud.
hay varias consultas respecto del uso de estos formatos. Por supuesto que pueden ocupar ese formato de valoración de salud solo para la emisión del diagnóstico, en el caso que así sea, o bien ocuparlo tanto para la valoración de salud como para la emisión del diagnóstico, si es que es el mismo médico, si son distintos médicos y quieren llenar el mismo documento, pueden hacerlo, si quieren llenar dos documentos distintos, pueden hacerlo, no se escapa a la regularidad, así que no se preocupen en eso. Son formatos opcionales, además. También el mismo médico puede llenar en un certificado la información. Lo importante es que existe la evidencia de que el proceso está realizado. Y esa evidencia es la que se entrega o se carga para la postulación a través del FUDEI o directamente en la plataforma PIE, como se vaya a solicitar, ¿cierto? Entonces, tener claridad que una cosa son los procesos y otra cosa es el registro de esa información en un formato y su carga para efectos de la postulación específicamente. En el ingreso, al comienzo de año, ¿verdad? En marzo, luego a fin de año está esta evaluación del proceso general de cómo se ha llevado a cabo el año, si hay momentos de que los profesionales puedan confirmar que el diagnóstico persiste, puede ser en ese momento, tal vez puede ser en marzo, previo a la postulación al programa de integración nuevamente por la continuidad, ¿no es cierto?, del segundo año. En ese sentido, no es necesario que sea diciembre como a rajatabla en ese mes, sino que va a depender de la organización que ustedes en sus establecimientos le den a esos procesos, ¿sí? Entonces, no es de estar evaluando a cada rato, no se trata de eso, sino de tener una regularidad para la postulación, para la continuidad un segundo año o para la continuidad en un tercer año en el caso de las netransitorias o para la trayectoria educativa que requiere apoyos adicionales de manera permanente en el caso de estudiantes con discapacidad, por ejemplo. No sé si logramos con esto también reforzar de alguna manera lo que se ha dicho, tener claridad de los plazos que se han comentado, valoración de salud cada 2 años, es decir, al segundo año, cuando va a continuar en PIE o cuando sigue en la escuela especial también en el caso de discapacidad para todos, transitorias y permanentes, valoración de salud cada 2 años, es decir, al inicio del segundo año, perdón, al final del segundo año tiene que hacer una valoración de salud. Sí, al final del segundo año o al inicio, dependiendo en realidad también de cuándo han sido los procesos iniciales de evaluación. Emisión del diagnóstico para el tercer año de continuidad en el PIE transitorias, entre 2 y 5 años en el caso de las necesidades educativas permanentes. Eso es emisión del diagnóstico, no necesariamente confirmarlo. Confirmarlo es simplemente dar cuenta o eh, ratificar que el diagnóstico no ha variado, pero para una nueva evaluación del proceso del diagnóstico, una nueva emisión del diagnóstico, se requiere aplicación de pruebas y todo eso. Entonces, eso es cada 2 años en el caso, para el tercer año de continuidad en el PIE en el caso de NE transitoria, cada 2 y 6, entre 2 y 5 años para NE permanente. Esos son como plazos establecidos en términos generales. A veces hay un diagnóstico o un médico que puede requerir con mayor periodicidad un control. Por supuesto que se deberá seguir en ese caso excepcional. En algún caso excepcional va a requerir una evaluación más seguida, más continua. Eso lo va a determinar el propio equipo de aula, el equipo que evalúa y el profesional específicamente que está evaluando. No es que no se pueda escapar a estos plazos, no excederlos, pero por supuesto que si hay algo más periódico, también realizarlo de esa manera. Entonces, con tranquilidad, tomen ustedes las decisiones respecto a las características que ven en sus estudiantes, cumpliendo con estos mínimos que están establecidos para la plataforma en particular y para tomar decisiones más técnico-pedagógicas también en específico. No sé si Soledad quiera acotar alguna idea que crea o algún aspecto que sea importante enfatizar, Sole. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Ay, pucha, se me fue. Ya. Hola, buenas tardes ya. Profundizar un poquito más en lo que señaló Andrea, que se tiende a confundir, digamos, o sea,
el decreto 170, que permite la subvención de educación especial, señala una serie de criterios para la evaluación diagnóstico de las NE que son sujetos de subvención, ¿cierto? Y eso, no confundamos ese proceso con lo que significa dar cuenta a través de la plataforma. ¿Ya? O sea, de esto que nos exige que pongamos la evaluación de salud. O sea, si nosotros nos remitimos, como señalaba Andrea, a este proceso de evaluación, por ejemplo, la valoración de salud, en el caso de algunas NE como TEL, como FIL, la valoración de salud tiene que ver con descartar que existan otras patologías que puedan estar dando cuenta de las dificultades que presenta el estudiante. ¿Ya? Y por eso se exige que el diagnóstico incluya una valoración de salud, que en este caso, al no ser los profesionales médicos quienes emiten el diagnóstico principal, es necesaria una evaluación distinta. Y en el caso de los otros estudiantes, que sí el diagnóstico lo hace directamente un médico, también dar cuenta cada 2 años de que existen ciertas condiciones y especialmente nosotros hemos visualizado que en nuestro país, que es tan largo y con tantas realidades distintas, en el caso de estudiantes con discapacidad muchas veces no tienen una valoración de salud si esta no se exige. Estudiantes, por ejemplo, un estudiante ciego que vive en un lugar más alejado, o sea, es importante tener en cuenta otras condiciones que van afectando también estos procesos de aprendizaje, más allá del diagnóstico propio del daño sensorial, por ejemplo. Entonces, ahí es muy importante que tener en cuenta y cómo separar estos aspectos técnicos y lo que nos está señalando la plataforma. Y no confundir, digamos, o sea, el que hace el diagnóstico médico puede también hacer la valoración de salud si se dan las condiciones. La valoración de salud también puede ser válida si es que la mamá lo llevó al consultorio a su control sano y tiene ese certificado, también nos va a ser válida para dar cuenta de las condiciones de salud, de control sano del estudiante. ¿Ya? No es un diagnóstico distinto o diferente. Y se exige en la plataforma porque además el decreto 170 dice anualmente se debe dar cuenta de que, y esto implica un diagnóstico nuevo integral y nosotros hemos especificado, digamos, que no es necesario la aplicación de prueba, por ejemplo, de fonoaudiología o el WIS en el caso de discapacidad intelectual todos los años, porque no corresponde tampoco, sino que cada 2 años. Entonces ahí tener en cuenta todas estas indicaciones que están tanto en el decreto como en las orientaciones, que además las estamos actualizando y esperamos que podamos tener unas nuevas pronto, pero básicamente es lo que se exige desde un principio, ¿ya? Y se ha dado esta confusión respecto a la confirmación del diagnóstico. Cuando yo evalúo en la evaluación de proceso al fin del primer año, el fonoaudiólogo, por ejemplo, que ha estado dando los apoyos durante el año, va a dar cuenta de que ese diagnóstico sigue permaneciendo y por lo tanto confirma el diagnóstico en la plataforma. Eso no implica una nueva evaluación sino para el inicio del tercer año. No sé si me explico, espero no haber confundido más. Y como señalaba antes Sonia, o sea, todas las respuestas o las preguntas que no puedan ser respondidas, igual vamos a apoyar a que esas respuestas las puedan tener. Muchas gracias. Perdón, acotar algo. Es que justo vi una pregunta que se confundían con lo que decía. La valoración de salud es cada 2 años, siempre. No es anual, es cada 2 años. Se hace al final del segundo año. Puede coincidir, puede coincidir con el proceso de evaluación nuevamente que hay que realizar en el caso de transitoria porque requiere un nuevo ingreso al tercer año. Va a coincidir valoración de salud, emisión del diagnóstico nuevamente y evaluación en general, ¿no es cierto?, de los aprendizajes para, digamos, determinar si va a continuar un tercer año en pie. En el caso de las NE transitorias, coincide la valoración de salud con el nuevo proceso de evaluación para un nuevo ingreso, el tercer año, ¿sí? En las NET permanentes no necesariamente va a coincidir, pero va a ser siempre la valoración de salud para todos cada 2 años, es decir, al final del segundo año
es importante volver a hacer un chequeo del estado general de salud del estudiante de manera de tener información respecto de que no esté interfiriendo algún aspecto de salud en el aprendizaje. Aclarar eso. Y lo otro, muy brevemente, ojo con los profesionales. Hay varias consultas también respecto de qué médico evalúa qué cosa. Los profesionales que tienen que participar de la evaluación de los estudiantes, sobre todo para el ingreso, eso hay que tenerlo bien claro, o para la continuidad en tercer año, en el caso de las neotransitorias, están en el artículo 16 del decreto 170. Cuando hay un médico pediatra, por ejemplo, y hay un profesional, no sé, por ejemplo, en trastorno específico del lenguaje o en trastorno del lenguaje, y un profesional como fonoaudiólogo o fonoaudióloga, además del profesor de educación diferencial, quien emite el diagnóstico específico, en ese caso, es el fonoaudiólogo. El médico es el que hace la evaluación del estado de salud del estudiante, ¿sí? Entonces, ¿quién va a confirmar el diagnóstico? El fonoaudiólogo o fonoaudióloga, en el caso del TEL, por ejemplo, es el profesional que específicamente emite el diagnóstico, ¿sí? Como para, digamos, en cada uno de los distintos diagnósticos asociados a las NET transitorias o permanentes, aparecen ahí los médicos y los profesionales específicos. Eso por mientras. Gracias. Bien, gracias Andrea, gracias Soledad por precisar en estos puntos clave. Gracias también a todos ustedes por la participación y nos vemos pronto. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego.